Buenos días, jóvenes. Estamos en la institución educativa 3721 Santa Rosa, en la modalidad Aprendo en Casa. Espero que estén todos bien ustedes. Ahora iniciamos nuestro trabajo. Esta vez empleamos razones trigonométricas de ángulos agudos en situaciones cotidianas. En la semana 14 para el quinto año de secundaria, desarrollamos la competencia Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Yo soy su profesora, Angélica Pérez Escobar. Comencemos. Recordar que el propósito de aprendizaje es el siguiente: emplear las razones trigonométricas de ángulos agudos para calcular diversas longitudes que están presentes en diferentes situaciones de nuestra vida cotidiana. Ahora vamos a hablar sobre las razones trigonométricas de ángulos agudos. Para eso necesitamos recordar los elementos en un triángulo rectángulo. Veamos. Primero, ¿qué cosa es una razón trigonométrica? Es el cociente que se obtiene al dividir las medidas de los lados de un triángulo rectángulo con respecto a uno de los ángulos agudos. En el triángulo de la figura alfa es un ángulo agudo del triángulo. Su medida está entre 0 y 90 grados. Para este triángulo se representa la hipotenusa, el lado más grande del triángulo, y los lados que forman 90 grados son A, cateto opuesto al ángulo alfa, y B, el cateto adyacente al ángulo alfa. Entonces, se forman 6 relaciones. Estas relaciones serían seno de alfa, viene a ser el cateto opuesto a alfa, sobre la hipotenusa, A sobre C, ¿ya? El coseno de alfa, es decir, el costado, el cateto adyacente a alfa, sobre la hipotenusa, B sobre C. En el caso de la tangente es el cateto opuesto a alfa sobre el cateto adyacente, sería A sobre B. La cotangente al revés de la tangente sería entonces cateto adyacente sobre cateto opuesto, es decir, B sobre A. La secante al revés del coseno, si observas, es hipotenusa C sobre cateto adyacente B. Finalizamos la cosecante al revés del seno y sería hipotenusa C sobre cateto opuesto al ángulo alfa, C sobre A. Si ya observaste, también cumplimos aquí recordando el teorema de Pitágoras, que relaciona los 3 lados del triángulo rectángulo y nos dice hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Si ya te diste cuenta, este tema ya lo hemos visto en la semana número 7, donde se resolvieron algunos problemas al respecto. Ahora continuamos con la explicación y más problemitas. En la plataforma Aprendo en Casa nos plantea el día 3, resolvemos situaciones empleando razones trigonométricas de ángulos agudos. La siguiente situación: una rampa es una superficie inclinada que nos permite conectar dos lugares a diferente altura. Hoy en día, todos los edificios públicos deben contar con acceso para el desplazamiento de las personas con movilidad reducida o adultos mayores. La construcción de rampas es obligatoria, siguiendo las especificaciones que indican que su ángulo de inclinación debe tener un rango de 10 grados a 15 grados respecto a la horizontal. Actualmente, en el Hospital Nueva Esperanza, están construyendo una rampa lineal cuya altura será 1,5 metros al final de ella. Si deseamos construir una rampa
con un ángulo de inclinación de 15 grados respecto a la horizontal, ¿cuál será la longitud de la rampa tomando en cuenta ese ángulo de inclinación? Se puede representar de manera matemática esta situación y su resolución. Veamos. Recuerda que en la escuela tenemos varias rampas, 4 me parece. ¿Recuerdas? Las que conectan un patio primero con el segundo patio. Entonces, las vías de acceso son hasta allí 2 rampas. También tenemos una rampa al costado de las escaleras. A la hora de que ingresas al colegio, también puedes visualizar ella. Tenemos los datos. La altura de la rampa es 1,5 metros. El ángulo, ya te dije, está entre 10 y 15 grados. El rango que menciona el problema. Y nos están preguntando la longitud de la rampa. Le hemos puesto X. Visualicemos en el gráfico. A ver, estamos viendo que nos proponen averiguar la longitud de la rampa, que si observas la rampa es un triángulo rectángulo. Entonces lo que nos están preguntando es la longitud de esta rampa, que viene a ser la hipotenusa del triángulo rectángulo. Para eso tenemos de dato que el ángulo θ en este caso corresponde al ángulo de la rampa y debe ser 10 grados hasta 15 grados. Como dato nos dan también la altura. La altura de este desnivel, es decir, la altura que la rampa va a hacer que subamos, es 1,5 metros. Ahora, respecto del ángulo θ, el cateto adyacente viene a ser esta horizontal y la altura corresponde a la vertical, formando el ángulo de 90 grados sería la altura representada por el cateto opuesto al ángulo θ y el que está a su lado sería el cateto adyacente. Repito, la hipotenusa corresponde al largo de la rampa de acceso. A ver. En la solución, ¿qué tenemos? Bueno, vamos a recordar, la plataforma nos plantea una regla práctica para poder hacer estos cálculos de las medidas de un lado cuando tenemos un triángulo rectángulo y de los datos que tenemos nos dice, ¿no? Regla práctica para calcular la medida de uno de los lados. El lado que es incógnita, nosotros tenemos acá este lado que es incógnita sobre el lado que es dato, es decir, este sería la altura de 1,5, sería igual a la razón trigonométrica del ángulo dato. Θ sería nuestro dato para poder buscar la razón trigonométrica que relaciona la incógnita con el dato que nos dieron, ¿no? En este caso, vamos a buscar la razón trigonométrica que relaciona a X con 1,5. La razón trigonométrica es cosecante de θ. ¿De dónde sacamos eso? De las 6 relaciones que te presenté en una diapositiva anterior, ¿no? Entonces, esta teoría debes tenerla presente, esas 6 razones trigonométricas que va a hacer que podamos resolver todos los problemas que luego vienen a continuación. Es bueno que la tengas bien anotada porque a través de ella es que vamos a dar solución a todos los problemas. Ahora, aquí tomado en cuenta cosecante porque relaciona la hipotenusa con el cateto opuesto. Recuerda que estamos refiriéndonos al ángulo θ. Sería la hipotenusa, en este caso X, y el cateto opuesto a θ, que sería en todo caso 1,5.
Es por ello que se ha escogido esta razón trigonométrica de entre las otras, ¿no? A ver. Sería x sobre 1,5 y eso sería igual a cosecante de teta. Pasa a multiplicar el 1,5 por la cosecante de teta. Entonces nos piden una expresión matemática que represente la longitud de la rampa. Bueno, la longitud de la rampa en función de un ángulo es 1,5 por cosecante de teta. Triángulos rectángulos notables. Tenemos los de la izquierda, los triángulos de 45 isósceles 45 y 45 grados, triángulo de 30 y 60 grados, triángulo de 75 y 15 y algunos más que también son de uso bastante cotidiano cuando hacemos estos temas. Entonces debes tenerlos a la mano. Esta información corresponde para los siguientes problemas utilizar los triángulos que están al lado izquierdo. Es necesario que practiques la solución de los problemas utilizando estos triángulos notables. Son muy útiles y son fáciles de aprender y la aplicación de estos es, como te digo, bastante cotidiano. Ahora, ¿por qué los valores de K? Porque se supone que estos no son sus únicos valores, pues o sea, K raíz de 2. Puede ser un triángulo más grande cuando K vale 1, cuando K vale 6, sería 6 raíz de 2. No son los únicos valores. Yo puedo encontrar un triángulo de 30 y 60 grados con valores, si acá le doy un valor 10, sería 10 raíz de 3, 10, y acá 10 por 2 sería 20, ¿no? Igual para cada uno, ¿verdad? Este triángulo de 37 y 53 es muy útil, bastante utilizado, así que yo te recomiendo que los aprendas y así podrás tener la facilidad de aplicarlos en muchos de los problemas a continuación. Ahora demos solución a la siguiente situación. Si deseamos construir una rampa con un ángulo de inclinación de 15 grados respecto a la base horizontal, ¿cuál será la longitud de la rampa tomando en cuenta ese ángulo de inclinación? Veamos, nos plantean la rampa con un ángulo de inclinación de 15 grados y una altura que corresponde a 1,5 metros. Entonces, para dar solución a esta situación, lo vamos a hacer por partes. En la primera parte vamos a calcular la longitud de la rampa cuando el ángulo es de 45 grados. A ver. Si es de 45 grados, con el dato de altura de 1,5, vamos a averiguar cuál sería la longitud de la rampa, es decir, cuánto sería el valor de X. Así entonces, nosotros recordemos que tenemos para trabajar un triángulo notable, el triángulo precisamente, triángulo isósceles 45 grados, ¿no? Y sus valores notables, ¿no? Este triángulo lo vamos a relacionar, vemos que son iguales. Acá los valores para mi triángulo tendría que ser también aquí 45 grados, ¿ya? Y relacionemos pues los lados, ya que los ángulos son iguales, los lados también deben serlo. Es decir, entonces 1,5 y el valor de K, estos deben ser iguales. 1,5 metros debe ser igual al valor de K y por ende también si tengo como hipotenusa X en mi triángulo, entonces esto lo relaciono y debe ser también igual al valor de la hipotenusa en el triángulo notable. Es decir,
X debe ser igual a K raíz de 2. No te olvides tener a mano una calculadora para utilizarla con las raíces que tienes aquí para trabajar. Es decir, vamos a reemplazar. El valor de K es 1,5 y el valor de raíz cuadrada de 2 corresponde al 1,41. Realizas la multiplicación y esto te da 2,115. Entonces, la longitud de la rampa, si el ángulo es 45 grados, es 2,115 metros. Recuerda que estamos practicando la aplicación de los triángulos notables en el desarrollo de nuestras situaciones planteadas. Situación B. Calculamos la longitud de la rampa cuando el ángulo es de 30 grados. Si el ángulo es de 30 grados, igualmente deseamos que tenga una altura de 1,5 metros. Entonces, trabajemos con el triángulo notable. A continuación, sería el de 30 y 60 grados. Hagamos la similitud en cuanto a las medidas de los lados, en este caso de los catetos y de la hipotenusa. Tenemos acá el valor 1,5. El valor 1,5 sería K. Y el valor X sería en este caso 2K. Tenemos aquí a continuación nuestras operaciones. 1,5 metros es el valor de K. Y luego sería X el valor 2K. Tenemos entonces que X vale 2 por 1,5. El valor X, longitud de la rampa, sería igual a 3 metros. Siguiente, calculamos ahora sí la longitud de la rampa cuando el ángulo es de 15 grados. Si el ángulo es de 15 grados, tenemos acá 75 grados por el otro lado y vamos a utilizar nuestro triángulo notable de 75 y 15 con los valores. No te asustes, recuerda siempre que a mano una calculadora es útil cuando tengamos que realizar los cálculos, pues aquí reemplazamos los valores decimales de las raíces, ¿no? Y esto lo puedes sacar de la calculadora simplemente. Vamos a reemplazar, como te repito, estos valores. Sería en este caso 1,5 igual a K por raíz de 6 menos raíz de 2. Y en el caso del valor X, hipotenusa de nuestro triángulo, correspondería al valor 4K. Realizamos los cálculos correspondientes y 1,5 metros sería igual a K multiplicado por raíz cuadrada de 6 menos raíz cuadrada de 2. Reemplaza simplemente los valores decimales en cuanto a las raíces y realizas las operaciones básicas, en este caso la sustracción, y tendríamos que 1,5 es igual a K por 1,04 y entonces el valor de K sería el cociente, es decir, K vale 1,44 metros. En el caso del valor X, X sería igual a 4K, por lo tanto X vale 4 por 1,44 y entonces el valor X sería 5,76 metros. X vale 5,76 metros. Veamos ahora las respuestas a nuestros planteamientos. Se observa con los resultados obtenidos en la primera parte A que el valor de la longitud en la rampa cuando el ángulo es 45 grados es 2,115 metros. Tenemos acá. En el segundo cálculo hicimos la longitud de la rampa cuando el ángulo es de 30 grados. Entonces obtuvimos 3 metros y para nuestra rampa con 15 grados de inclinación se obtuvo una longitud de 5,76 metros. En los tres casos se trabajó sobre la perspectiva de que esta rampa tendría que acceder a una altura de 1,5 metros en los tres casos.
Lo que varía en este caso son los ángulos y en todo caso, según observas, la longitud de la rampa. Así entonces, según lo que observamos, cuando tenemos un ángulo mayor, ya 2,115 metros, vamos bajando 30 grados, ahora tenemos de longitud 3 metros, y cuando el ángulo más pequeño, ahora 15 grados, tenemos una longitud de la rampa de 5,76 metros, es decir, a un ángulo agudo menor es mayor el valor de la hipotenusa de este triángulo, es decir, de la longitud de la rampa. Tenemos una longitud mayor. Comparamos las rampas según la variación de sus longitudes y planteamos un gráfico donde se observan las tres rampas. ¿Cómo quedarían las tres rampas? A ver, la de 45 grados con sus 2,115 metros de longitud para subir una altura de 1,5 metros. Ahora una rampa de 30 grados de inclinación tendría una longitud de 3 metros para subir la misma altura de 1,5 metros y una rampa con un ángulo de inclinación de 15 grados tendría una longitud de 5,76 metros para subir esta misma altura de 1,5 metros. Entonces, concluimos. A menor ángulo, mayor longitud de la rampa, siendo la rampa de menor ángulo la que cumple las especificaciones en cuanto a construcción. Para facilidad de las personas con discapacidad o para un fácil acceso, es preferible, y las normas lo dicen, que el ángulo de inclinación sea este valor de 15 grados o en todo caso en el rango de 10 a 15 grados. Ahora vamos a trabajar las situaciones que implican que resolvemos situaciones cotidianas empleando ángulos de elevación y depresión que nos plantea en la plataforma el día 4, y te digo que de todos modos aquí vamos a utilizar los triángulos notables a los cuales hicimos referencia en las diapositivas anteriores, así que hay que tenerlos a la mano, ¿ya? Y esta vez ya no vamos a hablar de rampas, vamos a hablar más bien de esas escaleras que hay en los centros comerciales. Situación 1. Las escaleras mecánicas se usan para transportar con comodidad y rápidamente a un gran número de personas entre los pisos de un edificio, especialmente en centros comerciales, aeropuertos, estaciones de transporte público, etc. Para la construcción de un nuevo centro comercial de 2 niveles de 6 metros de altura cada uno, se están acondicionando 2 escaleras mecánicas subida y bajada. El ingeniero a cargo de la obra sugiere que deben tener una pendiente m igual 1 sobre raíz de 3 como máximo. ¿Cuál es la longitud de la escalera eléctrica? Si la altura de cada peldaño de la escalera mide 200 milímetros, ¿cuántos peldaños tiene la escalera? Si tú observas en el gráfico, ese ascenso de nivel también hace que se forme un triángulo rectángulo. Es por eso que te dije que vamos a utilizar también nuestros triángulos notables para la solución de las situaciones que nos plantean. Si lo observas, la escalera viene a ser la hipotenusa, la vertical y la horizontal serían en este caso los catetos. Antes de dar solución, vamos a explicarte qué cosa es la pendiente de una recta. Ya en la misma plataforma nos proponen, la pendiente se usa para describir la inclinación de una recta y se calcula como la tangente del ángulo que forma la recta con la horizontal.
Si M es la pendiente de la recta, entonces M es igual a la tangente del ángulo alfa. En este caso, el ángulo alfa tiene como cateto opuesto a A y como cateto adyacente a B. En este caso, la tangente de alfa será A sobre B. ¿Correcto? Veamos entonces que tenemos que recordar cómo se define la tangente del ángulo, en este caso alfa, se define como cateto opuesto, como te dije, A, sobre el cateto adyacente, es decir, B. Recordemos también que una escalera tiene su apoyo vertical en la vertical y en la horizontal. ¿Ya? Toda escalera, incluyendo las eléctricas, tiene un apoyo en la vertical y tiene un apoyo en la horizontal. Según el dato de nuestro ejercicio, teníamos que el ingeniero propone que la pendiente debe ser 1 sobre raíz cuadrada de 3. Y nosotros buscamos el triángulo que nos ayuda. El triángulo notable que nos ayuda es aquel que tiene los datos parecidos. 1 sobre raíz de 3, bueno acá, 30 y 60, valor K por raíz de 3 y valor 2K. Si K vale 1, ponle entonces 1 por raíz de 3 y acá 2 por 1. Y justo mira los valores que tenemos. Veamos entonces. Para nuestros valores, dentro de lo que propone el problema, el cateto adyacente al ángulo alfa sería raíz cuadrada de 3 y el cateto opuesto a alfa sería 1. Recuerda, la tangente de alfa corresponde a la pendiente. Cateto opuesto 1 sobre cateto adyacente raíz cuadrada de 3. Entonces, de lo planteado tenemos que el valor de K sería 1 y el valor 2K sería X. Tenemos entonces K vale 1, 2K vale X, 2 por 1 es X, X vale 2. Continuamos. Ahora el nuevo centro comercial dice que tiene 2 niveles y una altura de 6 metros cada uno. Entonces, la altura de la escalera debe medir 6 metros, ¿no? La altura. En todo caso, nosotros tenemos una altura en este caso que vale 1. Vamos entonces a tener que multiplicar por 6. Pero al multiplicar 1 por 6 tenemos que multiplicar también los otros elementos, es decir, 2 por 6 y raíz de 3 por 6. Acuérdate que al usar el triángulo de 30 y 60 descubrimos que alfa mide 30 grados, ¿no? Entonces, según los valores que tenemos, la longitud de la escalera tendría que ser 2 por 6. 2 por 6 sería... 2 por 6 sería, 12. La longitud de la escalera tendría que ser 12 metros. Ahora, debemos recordar aquellas equivalencias importantes. 1 centímetro son 10 milímetros. 1 metro son 100 centímetros. Por lo tanto, 1 metro son 1000 milímetros. ¿Esto para qué? Para la situación planteada, que es la siguiente. Dice, si la altura de cada peldaño es 200 milímetros, ¿cuántos peldaños tiene la escalera? Veamos. En 1 metro, es decir, en 1000 milímetros, ¿no? Lo dividimos entre 200 milímetros, porque la altura de cada peldaño es esa medida, ¿no? Nos da 5 peldaños.
1000 milímetros entre 200 milímetros nos da 5 peldaños. Entonces nosotros tenemos, si en un metro hay 5 peldaños, en 6 metros, ¿cuánto habrá? 6 por 5, habrá en total, finalmente, 30 peldaños. ¿Correcto? Ahora tenemos la situación número 2. La NASA, la agencia del gobierno estadounidense responsable del programa espacial civil, así como de la investigación aeronáutica y aeroespacial, está a punto de lanzar un cohete de prueba. ¿Cuál será la inclinación para iniciar su despegue teniendo en cuenta la siguiente figura? Tenemos, bueno, al parecer la hipotenusa corresponde al largo del cohete, en este caso de la nave espacial, y la horizontal corresponde a 5,4 metros y la longitud de esta aeronave es 9 metros según lo que se observa. Nos están preguntando la inclinación. Para verificar la inclinación, o que en todo caso nos están preguntando, jovencitos, aquí nos están preguntando el ángulo correspondiente a la inclinación del aparato a la hora de despegue, es decir, este angulito. Vamos a verificar cómo hacemos. Obviamente, como visualizarás, ya nos están proponiendo el uso de un triángulo rectángulo. Por lo tanto, utilizaremos, ya sabes, las razones trigonométricas de ángulos agudos y quizás también algún triángulo notable. Para esto verificamos, vamos a hacer uso del coseno del ángulo, en este caso el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Recuerdas que nosotros entre todas las razones trigonométricas debemos buscar aquella que relacione nuestros datos. En este caso, el cateto adyacente y la hipotenusa. Eso corresponde al coseno. Acá en el esquema puedes visualizar la hipotenusa del triángulo rectángulo que se forma allí. Sería la hipotenusa igual a 9 metros y el cateto adyacente al ángulo, en este caso le hemos puesto teta, el cateto adyacente sería 5,4. En todo caso vamos a utilizar la razón trigonométrica para que nos permita encontrar la inclinación pedida. Sería el coseno del ángulo teta, sería igual a cateto adyacente 5,4 sobre 9 que vale la hipotenusa. En este caso hacemos nuestra operación 0,6. Obviamente que para visualizar mejor vamos a pasarlo a fracción. El coseno del ángulo teta sería 3/5. Verificamos en qué triángulo podemos calzar estas medidas. Cateto adyacente 3, ¿ya? E hipotenusa 5. Tenemos entonces que es un ángulo de 53 grados. El cateto opuesto a 53, según el triángulo notable, es 4 metros. Es decir, triángulo notable de 37,53 grados tendríamos en este caso, ¿ya? Y sus valores serían hipotenusa 5, cateto adyacente a 53 vale 3 metros y el cateto opuesto a 53, 4 metros. Por lo tanto, el coseno de 53 sería 3/5. Entonces, el ángulo de inclinación usado al lanzar este cohete de prueba es un ángulo de inclinación de 53 grados. Antes de continuar con la solución del siguiente ejercicio, vamos a definir un poco el ángulo de elevación. Es el ángulo que se forma entre la línea visual y de un observador que mira hacia arriba y la correspondiente horizontal. El ángulo de depresión es el ángulo que se forma entre la línea visual de un observador que mira hacia abajo y
la correspondiente horizontal, según los dibujos, ¿no? Aquí puedes visualizar la línea horizontal, la línea que se toma como referencia, ¿ya? Y la línea visual, al tratar de observar la punta del monumento, ¿no? Y con la correspondiente altura que se eleva en lo que corresponde a un triángulo rectángulo, si lo visualizas también, ¿no? Acá igual, para la hora de ver un ángulo de depresión, corresponde a la línea horizontal y debajo la línea visual. Sobre la altura que se encuentra el observador, dirige su mirada hacia abajo, ¿no? Ángulo de depresión. Y cuando el observador, en este caso, está en tierra y trata de mirar hacia arriba, es el ángulo de elevación. Sencillo, jóvenes, sencillo. En la situación 3 nos presentan: Jairo acude con su familia a un centro de esparcimiento en Chosica. Él se sube a un tobogán y desde allí observa un árbol. Para ver la base de este árbol, necesita bajar la vista 37 grados respecto a la horizontal. Y para observar la punta de la copa del árbol, es decir, la parte alta del árbol, debe levantar su mirada 45 grados respecto a la horizontal. El tobogán está ubicado a 8 metros del árbol. Con esta información, ¿será posible calcular la altura del árbol? Efectúa el procedimiento. Veamos primero, no se puede realizar un ejercicio si no tenemos la vista gráfica para hacerlo. En este caso, todo lo que corresponde a los datos, vamos a visualizarlo esquematizando la situación. Bueno, el niño está sobre un tobogán, está a 8 metros del árbol, ¿no? Si observas a 8 metros del árbol, esa corresponde a la distancia horizontal. Nos dicen que mira la base de este árbol y para ello baja la vista 37 grados correspondiente respecto de la horizontal. Obviamente que la línea horizontal en este caso es una línea imaginaria, ¿no? Y él sobre eso baja la mirada a 37 grados. Ahora dice que para poder visualizar la copa del árbol, la parte más alta del árbol, ha tenido que levantar la mirada a 45 grados. Y con esto nos preguntan si es que es posible calcular la altura del árbol con estos datos. A ver, y nos dicen que efectuemos la solución. Veamos. Con un esquema más detallado, ya los datos sacados de nuestra figura inicial, tenemos la altura del tobogán, la distancia de separación entre el árbol y este personaje, ¿ya? Y el efecto de la línea horizontal con la correspondiente mirada hacia abajo. Sería el ángulo de depresión de 37 grados y la correspondiente vista hacia arriba, que sería en este caso el ángulo de elevación en 45 grados. Con esto nos piden calcular la altura del árbol. Ahora demos solución al planteamiento anterior. Debemos recordar que nuestro recurso es utilizar siempre los triángulos notables. Como nos hablan de que subió la vista a 45 grados y bajó la mirada a 37 grados, estos angulitos son ángulos notables. Tenemos su triángulo correspondiente que nos va a ser de mucha utilidad, ya que la gráfica que nosotros hicimos podemos colocarle los datos en función a lo que vemos aquí. A ver. Alza la mirada a 45 grados y se forma en la copa del árbol y la correspondiente altura el triángulo rectángulo de 45 grados, triángulo isósceles. Por lo tanto, como el jovencito se encuentra a una distancia de 8 metros del árbol, esta línea horizontal también debe medir 8 metros. Y como te digo,
tenemos un triángulo de 45 grados. Ese triángulo es isósceles. Característica de un triángulo isósceles es que tiene dos lados iguales. En este caso, los lados que deben ser iguales son los catetos. Si él es 8 metros, él debe ser también 8 metros. Ahora, para cuando visualiza la base del árbol, tendría el ángulo, dice, de 37 grados con la línea horizontal, con la línea punteada, en este caso de verde, se forma el ángulo recto y el complemento sería 53. 37, 53, triángulo notable. A 37 en mi triángulo notable se le opone 3K. A 37 se le tiene que oponer 3K. A 53 se le opone 4K. A 53 se le opone 4K. Y si visualizas, ya tenemos una relación con la cual trabajar. Mira, ¿cómo es 8 y 4K? De ahí tenemos que 8 tiene que ser igual a 4K. Por lo tanto, el valor de K es 2. Si K es 2, podemos decir que 3K sería 6. Por lo tanto, ¿tenemos la altura del árbol? A ver, por supuesto, la altura del árbol sería 8 más 6, ¿correcto? En todo caso, la altura del árbol es 14 metros. Respuesta, sí es posible calcular la altura del árbol. Esta es 14 metros. Muchas gracias, jóvenes. Será hasta un nuevo video.